4, 3, 2, 1. Y estimadísimos y estimadísimas, les recuerdo que esta semana vamos a trabajar parte de química del dossier, la semana siguiente, por elección de ustedes, física, y la tercera semana de este dossier y de octubre, biología. Entonces, se dijo ayer que se celebraría en el colegio la Semana de la Ciencia y cada clase comenzaría con algún experimento o alguna actividad relacionada. Eso me hizo meditar a mí misma, que generalmente los experimentos son respecto a biología, a química, mayormente, física, algunos temas también. Pero ¿qué nos trae la biología detrás también? Nos trae sorpresas, el estudio de la vida, el estudio del ser humano que nos llama más la atención, para lo cual les traigo un engaño para su cerebro y sus ojos. ¡Charán! ¿Qué vieron ahí? Los primeros 2 segundos. Una persona tocando saxofón. Respuesta definitiva. Una persona tocando algún instrumento, no sé. Uh-huh. Por dos. Yo vi una persona con un ganso. Es que no sé. Es una persona de perfil, ¿cierto? Que tiene algo en sus manos, en brazos. ¿Nada más? Yo veo la cara de alguien ahí. Sabía que Catalina Pérez lo iba a encontrar. ¿Ven la cara de una mujer o no? Como con sombra. Sí, ya la vi. Su cerebro los engaña. Por 3. No la veo. Gracias, Cristóbal. Ya la vi. Vi una pistola. No sé, imaginación mía que veo una pistola ahí. Bueno, Ya la vi. depende de varias cosas. La vista y la traducción que haga mi cerebro respecto a esto. No todo, es como, hay un test de manchas que hacen los psicólogos. Y cada persona de cosas distintas. Como que habían unas cosas, o sea, yo alguna vez me meto en ese lado de YouTube, bien raro, y como que habían unas cosas que decían, si ves esto, seguramente eres un psicópata. Y yo estaba panic, porque No yo sé. veía todo ahí. Fue muy raro. Sí, todos vemos cosas distintas, es muy simpático, pero eso solamente para ser analizado por psicólogos, por eso no lo quise mostrar. Yo cuando me lo mostraron, igual está sesgado por las concepciones que uno tiene. Yo en todas las imágenes vi seres vivos, o plantas, o seres marinos, porque estoy acostumbrada a hablar y pensar en eso. Ya, siguiente imagen. ¡Tarán! Veo 2 perfiles de personas. 2 personas. Veo como la silueta Una de la copa cosa blanca, que es como una copa rara. Una copa. Algunos ven primero la parte blanca, que es la copa, y otros los perfiles de frente. Yo vi a las 2 personas primero. Yo también vi la copa, pero primero veo el negro. Como que cuando no se le Como que gira el un negro es poquito, más llamativo. cuando gira un poquito más el celular, veo la copa. Bueno, otro aspecto también es que captan las... En realidad nuestros ojos no ven, ve el cerebro. Los ojos captan la imagen, los colores. En este caso, que son imágenes en blanco y negro, captan ambas diferencias, que son los dos extremos, y la llevan al cerebro y lo traduce como en imagen de fondo, imagen de encima, digamos. Por eso se ve una primero que la otra. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es muy buena. La bruja fea. ¿Qué? ¿Cómo que una bruja fea? Es una joven súper Una bruja. linda y simpática, se ve mirando el horizonte, tal vez. Hay una Yo, Yo yo la veo veo una, joven, ni siquiera tiene arrugas. yo veo una mujer con su pelo suelto, tiene chaquilla y tiene como un chaleco peludito. Ujú, sí. Hay dos. Hay una joven y también una mujer de edad avanzada. La boca como de la bruja de Joel está en el collar.
Sí, ahí está. Esa imagen la vi en TikTok. Exactamente. ¿Logran ver o no? Tienen que ver las dos. Sí, yo veo los dos. Las Para dos. estar mentalmente sanos, no, mentira, no tiene nada que ver con salud mental. Entonces, esta, No a ver, veo. la nariz o la cara, Ahí, el en la collar esfera o de las la, son. de la joven está la nariz de la bruja. Ujú, sí, Y eso que se ve, es como la mandíbula, ¿no? Sí, ya lo claro. vi. Es como la pera, la parte del cuello es como la pera de la bruja, ¿no? Ujú. ¿Quién no ve nada? ¿En serio? Tal vez si se alejan o se acercan, dependiendo de la Ya, visión yo al de cada uno. principio no veía casi nada, pero no sé por qué. Vi como el chaleco, por decirlo así. No sé, vi como un hurón, una nutria. No sé. Estoy mal. O como un Porque no bisón. sé, porque no sé, la parte que está como esa cosita puntiaguda que está ahí, lo vi como la naricita, no sé. Y Sí, verdad, no sé, verdad, eso fue como lo un primero que bisón. vi, como una nutria, Yo hurón, también qué veo sé yo. como Sí, la melena de toda la razón. Nunca me había fijado de esta imagen, la he visto muchas veces. Catalina Pérez es oficialmente una Yo genia. sigo sin ver la nutria. ¿Qué dice? Sí, es Pero como yo un no veo la bisón. nutria. Yo no Es, lo veo. esa mente va más allá. Yo no veo nada. En serio. Pensé que estaba mal. No veo la nutria, no sé qué están diciendo. Yo Sí, Ah, tampoco, toda yo solo veo. la parte negra tiene de ahí abajo. parte Supone que es negra. el abrigo de cualquiera de las dos mujeres. Ah, sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Entonces, aquí estaría la nariz, el hocico de la nutria está como doblado en U. Aquí está su cuerpo. Está como Después agarradita. Parece el lobo. sería la cabeza. Aquí. Parece como mar igual. Como una ola. ¿Mm? Sí, sí, sí. Depende de la apreciación de cada uno. Ah, este nivel experto, y es a color también. Veo un hombre. Veo una dama con un bebé. Nada Una más. vez, aparte Sí. de los niños y los monos. Yo veo un hombre y una mujer. Una mujer como que carga a una No, yo niña. veo a la cabeza gigante del hombre. Sí, es que se ve las dos. Sí, Y se ve en las el dos. suelo, Un hombre y una en, mujer, y después como, no sé, un hombre en gira el la suelo cabeza. veo. Depende, si uno ve la imagen completa en general o se va a los detalles. No sé si tengáis una explicación psicológica. Tal vez la persona que ve primero lo más pequeño es más detallista, no lo sé. No me entrometo en la psicología. ¿Todos vieron dos o no? Hay una pareja que dice Isidora. Aquí a la izquierda hay un señor vestido completamente de blanco, se ve solamente aquí café, lo que sería el ojo del hombre grande. A ver, empiezo por el hombre grande mejor. Está de perfil. En un bastón. Aquí sí, ¿verdad? Su cabello, la peladita, la nariz y aquí el ojo. Ese ojo puede ser la cara, sombrero y cuerpo de un hombre mayor, vestido de blanco con bastón. Como un hombre antiguo, así de la época colonial, creo, que se vestían como con vuelitos. Con hombrera. Su hombrera puede ser el vestido de la mujer, que tiene algo en brazos, ¿o no? Confírmeme. Esa parte de la mujer es como la oreja. Claro, cabeza y tronco de la mujer es la oreja del hombre de perfil. Y el perrito, Pero yo veo ¿sí? un perrito ahí en el suelo. No sé qué hace el perrito ahí, pero si vemos al hombre de perfil es como la mano, ¿no? Como que está así, como Napoleón. Esta es la sección, nuestro cerebro engañándonos. Interesante. ¿Y el último? ¿Cuántas personas hay en esta imagen? Y, Yo y veo Cinco. cuatro. Cinco. ¿Cuatro o cinco? ¿Quién ¿Dónde da sale? más? Cinco. Cinco. Miren bien, miren bien. Cinco. Un mexicano.
5. ¿O 2? Yo veo 4. 5 y una botella de whisky. Una botella de Tequila, amiga, tequila. Ay, tequila. Ay, perdón. Las que saben de trago, qué feo. Salieron pilladas. ¿Dónde está la botella, perdón? El fondo lado. En yo la creo, mujer, ¿no? en el hombro. Ah, es como el aro. Ya. Yo veo una copita. La, Ahí entre la abuelita y el abuelito hay como una cosa amarilla y ahí se ve una copa. tía, en medio de los dulces me acabo de dar cuenta que se veía una copa. Así es. Dorada, ¿cierto? ¿Ves que hay una copa? Y la persona Yo 5. veo como en la cara de la mujer mexicana o de la cultura que sea, veo como una mujer que se está agarrando el sombrero y en el caballero veo como un hombre que está tocando guitarra así como un mariachi y después veo las dos caras de los dos abuelitos. Ah, por eso sí, por eso el tequila, porque es un mariachi. Sí, pues tía. Ah, Es que, contextualizado. obviamente. Y no quitemos el mérito a la que está atrasito, Sí, por favor, está ahí en el fondo. En la oreja del señor de la derecha. que es la mujer y le va a pegar, porque está con otra. No, pero son abuelitos. No, Yo pero el que tenía la está tocando la imagen, guitarra, ¿no? Tremenda imaginación. De todo eso que uno... Tía, ¿eh? como en la frente de la abuelita se ve como una escalera o unas tazas que... No, unos platitos. Sí, como una vasija. Un alto de varias vasijas. Sí, Las arruguitas de la frente, claro. Y las arrugas de la boca y del mentón es en la vestimenta del otro hombre. Interesante. Qué bonita es la biología. Bueno, creo que esa es la última. Sí. Así que sepan, alumnos, que en realidad ustedes todos vemos con el cerebro y no con los ojos. ¿Sabían que además vemos imágenes invertidas? Ay, Las sí, tía. recibe Yo lo nuestro sé y el cerebro. hace mucho tiempo. ¿Mm? Y en blanco y negro. Y el cerebro le da el color y le da vuelta y todo. Ujú. Hay ojos. Ay, Y vemos muchas imágenes consecutivas y eso es como lo que vemos habitualmente. como dicen que el Como déjà vu. visión. ¿Qué saben del déjà vu? Dicen que que son pasaba recuerdos pasados, de las vidas pasadas. Ya. Ok, algo más científico. pero Puedes había recordar una algo que explicación es una sensación solamente psicológica. Yo había Ujú. Hay una leído película sobre eso. que pasaba un proceso en la cabeza que era como que pasaba que las neuronas se habían, no me acuerdo bien como con las palabras que lo decían, pero en las neuronas pasaba algo que hacía parecer que eso uno ya lo había vivido, pero en realidad no. Ya, ¿algo más? Hay muchas teorías. Posible carrera desbloqueada. Estamos hablando de todo un juego. Me perdí. Yo leí, y con la explicación que me quedé, es que nuestros ojos, como son frontales, como por ejemplo los peces que los tienen a los lados, nuestra visión es más reducida. Vemos hasta esta altura la mitad de la cabeza y hacia atrás nada. Entonces ve, si uno por ejemplo, mueve la cabeza, ve un ojo derecho y capta a su alrededor. Después el ojo, dije derecho, el izquierdo, el derecho, después capta otra parte de su alrededor y al momento en que se juntan al cerebro y se transforman en la imagen que vemos, hay un pequeño desfase. Entonces por eso nos queda la sensación de que ya lo vimos antes, como que ya lo vivimos cuando en realidad ya lo vimos, no vivimos. Es como escanear una hoja y cuando está pasando la luz, esa línea, parece uno corre en la hoja, algo así, como un desfase. Me dicen por interno Tía, que sí. yo una vez, fue muy traumático esa experiencia, que vi el espejo con desfase. Ah, qué miedo. De verdad, yo estaba aquí
con ataque. ¿Qué está? Gran paro cardíaco Yo a porque vi veces el me espejo veo, fácil. yo a veces me veo en el espejo y no me reparo. Bueno, ¿puede ocurrir a la edad de ustedes que no se reconozcan ustedes? No, no tiene nada que ver con la edad. Sí, desfase del instantáneo, o sea, casi llega a milésimas de segundo de información. En realidad el ojo capta luz, ausencia o presencia de luz, y eso lo transforma. Un pequeño desfase para causar esas cosas extrañas. Ya me dio cosita. Avancemos con la clase. Después hablamos de fenómenos paranormales y su explicación científica. Podría ser porque en química yo creo que vamos a terminar antes con los contenidos. Y estimadísimos, nos convoca la química toda esta semana. Hoy, describir las propiedades de los gases. 2. Temperatura y presión. Siempre vamos a comparar 2 de las 3. Recordatorio. Las propiedades de los gases son temperatura, representado con una letra T, el volumen, representado con una V, y la presión. Lo siento, recordemos nuevamente en la clase anterior. Ayer comparamos temperatura y volumen. En el GIF aquí aparece una sustancia en estado, no sé, puede ser líquido o sólido. A la izquierda, producto del aumento de la temperatura, se movieron sus partículas y buscaban separarse y aumentó su volumen. Entonces, temperatura y volumen son directamente proporcionales, lo que significa en español que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen de un gas. En cambio, si la temperatura disminuye, el gas también va a disminuir su volumen, se va a achicar. Igual que nosotros cuando hace frío, estamos como todos encogidos, por una explicación biológica, pero igual. Al frío nos encogemos, lo mismo con los gases. Esa es la clase de ayer. Y la de hoy, clase número 4. Vamos a comparar nuevamente la temperatura de un gas versus la presión, o sea, la cantidad de fuerza que ejercen los gases contra las paredes que intentan contenerlos sin que se escapen. Ya. Entonces, dice el dossier que cuando absorbe calor, el gas o se aumenta su temperatura o energía térmica o energía calórica, que era de esa forma es correcta, se incrementa la energía cinética, o sea, el movimiento. Recuerden que cine viene de movimiento. Producto de esta energía cinética o de movimiento de sus partículas o átomos, se mueven más y empiezan a chocar entre ellas. Aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de choques, entonces chocan con más fuerza y con mayor frecuencia contra las paredes del recipiente que los contiene. Dicho esto, temperatura y presión serán inversamente o directamente proporcionales. Lo que está amarillo es la pista. Inversamente significa que son lo contrario. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Como el yin y el yang. Directamente proporcionales significa que en la misma dirección o aumentan o disminuyen. ¿Qué me dicen? Directamente, me dicen por interno. Muy bien, señorita Jimena. Aumenta la temperatura, aumentan los choques y producto de la mayor separación y choques, aumenta la presión. ¿Cómo se representaría esto? Perdón. Fíjense aquí. Va a aparecer. Tiene que aparecer. Ahí está. Aquí está un mechero. Este es un mechero como los que hay en el colegio, un mechero de alcohol. Un recipiente de vidrio templado, resistente al calor. Y se pone en el interior un algodón con un alcohol especial que es color rosado. Y una mecha y se calienta. Se pueden hasta fabricar en la casa
Cuando el colegio es de recursos más bajos, con envases decolados, se puede hacer un mechero. Ya. Entonces, la llama aumenta la temperatura, o sea, la energía térmica. Ya se están moviendo las partículas, porque esto es un gas. Pero, producto de la temperatura, se mueven más rápido. Vamos a ver el mechero. Ahí. Ve cómo se mueve en sentido horario la flecha que detecta la cantidad de presión en el interior del recipiente. No explica esa parte. Todo no. En este recipiente hay un gas en su interior. Ese gas está en estado gaseoso y está formado por partículas o átomos, que son estas pelotas rojas, esferas, círculos, circunferencias. No sé matemáticamente, ¿cuál es más correcto? Esferas, ¿no? O sea, sí son 3D, Ok, ¿o no? esferas. Sí. Al aumentar la temperatura aquí con la llama, se mueven más rápido. Se mueve hacia la derecha este presionómetro, tensiómetro, y aumenta la presión. Si quiero aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si quiero enfriar este gas, representado aquí con un hielito, un cubo, no es así en la realidad, pero representa el frío. Disminuye la temperatura, disminuye la velocidad con que se mueven, o sea, disminuye, miren aquí en la flecha, la presión baja también, y el choque de estos átomos contra las paredes es menor, o sea, menor presión a menor temperatura, mayor presión a mayor temperatura. Y a propósito de eso me acordé en biología cuando las personas dicen que les bajó la presión, como que les da frío, se entumen, están muy heladitos, se refieren a la presión de la sangre, con, la fuerza con que la sangre se transporta por los vasos sanguíneos. Si tienen la presión baja, les da frío, entonces tomen remedio casero, tomen un café con azúcar. Si tienen la presión alta, significa que la sangre está circulando muy, muy rápido, a mayor presión contra las paredes que lo contienen. Las personas están como con calor, se ponen coloradas y ahí tienen que tomar agüita de limón, ¿parece o no? Hay un remedio casero para eso. Mismo concepto. Es un fluido, o la sangre o un gas, contra las paredes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Ah, me dicen por interno ahora, el café es malo. Oh, ¿por qué a ustedes no les gusta el café y la Coca-Cola? Sí, vamos a dibujar en el cuadrado, pero está muy difícil este dibujo. Aquí está. Cada esfera, en eso quedamos, representa un átomo y las flechas, ¿qué serán? Vectores, perdón. A esta altura ya las conocemos como vectores. Representan el movimiento de estas partículas, o átomos, o moléculas. No son átomos aquí porque no están unidos. Cada una se mueve o choca contra su recipiente contenedor. Pero si agregamos temperatura, fíjense que lo escribí como ecuación química a propósito. Este estado, gas, más temperatura que este, flechita, da, o sea, estos son los reactantes, da estos productos de la derecha. ¿Cómo debería cambiar entonces? ¿Qué debería cambiar yo? Si quiero representar cómo cambian estos átomos producto de la temperatura. Con un vector más grande, Con un vector más grande. con mayor magnitud. Excelente. Se supone que están más grandes, ¿o no? Mismos vectores. Las mismas partículas, los vectores tienen una mayor magnitud, o sea, para el que no estuvo en esa clase, las flechas son más grandes, porque aumentó la temperatura. Como es un gas, ya se estaba moviendo antes, pero producto de este aumento de energía térmica, se aumentó más aún. Presiona, intenta escapar. Recuerden que los gases intentan ocupar todo el espacio disponible. Por eso cuando se infla mucho un globo, una llanta,
Un juego inflable, hay el riesgo de que revienten, porque el gas en el interior hace presión, cuando ya no le queda espacio, intenta liberarse por algún lugar. Entre más temperatura, más magnitud hay, así es. Entre más temperatura, más la fuerza con la que chocan. Esa magnitud o fuerza es lo que se llama presión. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto sí debe o puede representar en sus cuadros. Tengan la precaución sí de representar el vector con mayor magnitud. Se les vaya a olvidar después cuál es la diferencia entre este y este. Entonces esta ecuación química es este gas cualquiera. Hidrógeno se me ocurre. Al agregar temperatura, me da como resultado un hidrógeno más inestable. Ejemplos en la vida diaria, la olla a presión. Lo que toda madre quiere tener, pero que no se las regalen para el día de la mamá. Qué terrible eso. Recibir para el día de la mamá cosas para la casa, no. Ya, me salí del tema. La olla a presión funciona gracias a esto. A que los gases son directamente proporcionales a la presión. ¿Cómo es eso? ¿Teorías? ¿Hipótesis? ¿Los escucho o los leo? No entendí, tía. No entendí como la pregunta que hizo al final. Todo no. Ya vamos a hablar, solo esta clase hablamos de temperatura y presión y que son directamente proporcionales. Mientras una aumenta, la otra igual. Aprovechando esta característica, se creó la olla a presión, representada aquí. A lo mejor no conocen las ollas a presión, son unas ollas que tienen una tapa más hermética. Incluso, no es la simple olla tapa que se pone sobre la olla. Tiene unos ganchos a los costados que se ponen como los tuppers que llevan para el almuerzo, que tienen unas malillas que se ponen a los costados a presión para que no escape nada de ahí. Así, pero en la olla, pero con la tapa de la olla. Entonces, cuando se calienta mucho la temperatura de los alimentos o el agua, no baila la olla porque no se puede mover. ¿Cuál es la virtud entonces? Que la comida se cose más rápido. Ajá. ¿Y por qué? Porque, o sea, como que si aumenta la temperatura, el mismo vapor del agua en el cual se cocen queda como atrapadito ahí, entonces como que hace más rápido el proceso de hervir. Correcto. Se cocen más rápido porque al estar tapada y no escapar tanto gas, aumenta la presión y eso hace que aumente la temperatura más rápido y se cosa todo más rápido, sobre todo la carne. O las proteínas que se demoran como harto en desnaturalizarse. Ya, preguntas. Hoy No, no comparamos. tengo, ¿Sí? no, Hoy que no comparamos. tengo dudas. Perdón, ahorita nos ponemos de acuerdo para hablar. Hoy hablamos de temperatura y presión. Mañana, presión y volumen, si no me equivoco. Profe, no entendí la explicación esta de que dio la cata de la olla de presión. No entendí su explicación esa. Esta olla de presión tiene unos ganchos en el extremo que se ponen a la olla para que no escape gas. O el agua cuando pasa a estado gaseoso se quede dentro y no escape. Como no escapa y el gas está a temperaturas altas, es agua hecha vapor, por lo menos a 100 grados, se mantiene en el interior todo este gas y la temperatura aumenta más rápido porque hay mayor presión y la presión con la temperatura son directamente proporcionales. Y las comidas se cocen más rápido. ¿Qué fue lo que dijo Catalina? No recuerdo. Es como mismo, ¿no? Que dije que se cocía más rápido
porque el vapor quedaba como concentrado ahí. Entonces hacía que el procedimiento de hervir era más rápido porque aumentaba la temperatura, igual que la presión. Eso fue lo que dije, creo. El gas queda encerrado en el interior de la olla, no escapa por un orificio como tienen las típicos ollas. Entonces queda, como el gas está ahí y aumenta su presión y se quiere escapar pero no puede, aumenta la presión y junto con la presión aumenta la temperatura y se cocen antes. Eso es. La olla es hermética. ¿Perdón? La olla es hermética. Claro, es una olla hermética. ¿Y preguntas? No. Les recuerdo entonces nuestro panorama del día de mañana. Contamos el día de hoy con la presencia de Moroni Campos. Sea bienvenido a nuestra clase. No sé si había conectado antes, no recuerdo. Me mandó fue el primero en enviar su volcán. Tiene una erupción espectacular. Yo quedé como plop cuando lo vi. Es el volcán Villarrica, por cierto. Y dije, voy a captar esta imagen, la voy a robar. Perdón, derechos de autor, debía agregarlo abajo en realidad. Sí, la próxima. Voy a editar el video. Recuerden que mañana es jueves. Bueno, aparte de tener clases en la mañana, parece, en la tarde a las 5:30 nos encontramos para finalizar la Semana de la Ciencia.